Me llamó la atención una ilustración que encontré de un violín. Se dice que en cierta ciudad americana, en una ocasión, estaban realizando un remate popular hay lugares de subastas, ¿sí? Y bueno, figuraban una variedad de objetos muy, muy importantes. Pero entre tantos objetos había un violín que, no sé si esté correcto ese término, el martillero, el que la subasta, el que dice, ¿quién da tanto? ¿No? ¿Quién da más? Dice que este martillero apenas pensaba que ese violín polvoriento valiese la pena que se ofreciera por lo deteriorado que se encontraba este violín. Pero bueno, de todos modos, como estaba dentro de los objetos para rematar, él lo levantó. Llegó el momento de levantar ese polvoriento y viejo violín deteriorado, y sacudiendo el polvo por ahí anunció una sonrisa hasta cierto punto pues burlona, ¿no? Y decía, aquí tienen, señores, la oportunidad de su vida. ¿Quién inicia la postura? ¿Cuánto me ofrecen por este violín? Una voz respondió por allá a lo lejos, ofrezco $1. $1, uno más, ¿quién da más? Así como usted está emocionado en esta mañana. Preguntó el martillero, ¿quién ofrece 2? Y tras una pausa, así como cuando decimos, si se oyó el grillito, se escucha alguien por allá entre el público que dice, yo ofrezco $2. Bueno, de 1 a 2, pues ya vamos de gane, ¿no? Y bueno, finalmente un tercero ofreció $3. Yo doy $3 por ese violín. Pero era evidente que no había mayor interés entre la concurrencia que diera $1 más por ese deteriorado violín. Estaba el martillero a punto de levantar su martillo para rematar el violín en $3, cuando entre la multitud vio que venía hacia él un anciano de canas, así como muchos de nosotros, que avanzaba hacia él y se detuvo frente al martillero. Y él pensó, bueno, este señor me va a ofrecer algo más. De tal manera que él pues bajó su martillito y dijo, vamos a ver qué nos ofrece este anciano. El anciano pidió permiso y le dijo, señor martillero, quiero que me dé la autorización para tocar ese instrumento. Permiso que le fue concedido. Y bueno, toda la concurrencia, mientras observaba cómo este anciano ajustaba las cuerdas y colocaba el violín en la posición correcta. Aquí tenemos 2 niñas, ¿verdad?, que están estudiando el violín y ellas saben de esto, que no se toca como la guitarra ni como el tololoche, ¿eh? Sino que tiene su postura y tiene hasta su cojincito y muy delicado. Luego tomó el arco y ese anciano, el viejo violinista, comenzó a tocar una melodía maravillosa. Una melodía que oídos humanos jamás hubiesen oído. Con singular maestría continuó tocando, mientras la audiencia contenía su aliento y escuchaba fascinada y extasiada esa hermosa melodía. Les parecía que estaban escuchando una música celestial, de tal manera que muchos se conmovieron y lloraron. Entonces, en medio del silencio y la expectación de la concurrencia, el martillero con voz suave cambió el tono de su voz y casi irreverente volvió a hablar. Señores, ahora que me dicen, ¿cuánto ofrecen ahora por el viejo violín? Para espanto y sorpresa y admiración de algunos, resuena una voz entre la multitud y dice, ofrezco $1,000. Otro postor ofreció $2,000. Un tercero dijo, no, yo ofrezco $3,000. Y en ese precio, el viejo, deteriorado y polvoriento violín fue vendido en $3,000. Entre muchas voces, hermanos, se oyó una pregunta, ¿cómo pudo el violín cambiar de valor tan rápidamente?
en tan poco tiempo? Y la respuesta fue dada muy acertada. No fue tanto el valor del violín, sino fue el toque de la mano del maestro violinista. Le voy a hablar del toque del maestro esta mañana. Esta parábola o este relato se puede aplicar de muchas maneras. ¿Cuántas vidas han sido arruinadas por adelantar algo? Por el pecado. Y se parecen a ese viejo violín, deteriorado, acabado. No produce ningún sonido para el oído de Dios. Sus almas esclavizadas ya no vibran con notas de gratitud, mucho menos de alabanzas para nuestro Creador. Pero tales almas y tales personas pueden experimentar el milagro como resultado del toque del Maestro. Si ese es tu caso en esta mañana, amado hermano, amado oyente, yo quiero que preste mucha atención, porque el toque del Maestro sigue buscando violines deteriorados, polvorientos y acabados por el pecado, pero también por enfermedad. Ese Maestro es Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Quien vino al mundo, gracias Pentecostal, lo único que sé yo, amén, precisamente para salvar a los pecadores. Amén. Todos necesitamos la salvación que solo Jesucristo la puede dar. Amén. Y bueno, no solo para el pecado, pero si fuera tu caso, a la luz de la palabra veremos cómo el toque del Maestro puede darle sentido a tu vida y puede darle un valor especial, porque todos tenemos el valor de la sangre preciosa de Cristo Jesús. El toque del Maestro produce grandes cambios. Gloria a Dios. En los evangelios encontramos ocasiones donde Jesús tocó a personas para que fuesen sanas. Cuando el Señor nos toca, amados hermanos, siempre suceden milagros en nuestras vidas. Mi vida cambia y ya no seguimos siendo los mismos. El Señor tiene poder para seguir transformando vidas. Amén. Mateo capítulo 8. Vamos a ver unos versos, ahora sí, a partir del verso 14. Encontramos nosotros que Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Estoy leyendo Mateo 8, 14 en adelante. El Señor, hermano, nunca llega a un hogar o a una persona si no tiene un propósito especial en esa vida o en ese hogar. Si el Señor Jesús ha llegado a tu vida, es más, me atrevo a decir, si el Señor está permitiendo que este mensaje esté llegando a tu hogar, yo le diría algo: no sea indiferente. Por algo el Señor está tocando la puerta de tu hogar. Y nos han venido repitiendo en estos últimos días: si usted está lavando sus trastos, siéntese a escuchar palabra de Dios, porque el toque del Maestro el día de hoy te puede tocar para sanidad, siempre y cuando estemos prestos para ello. Amén. Dice la Biblia que Jesús vio a la suegra de Pedro que estaba postrada, con fiebre. El Señor sabía que esta mujer estaba enferma, pero de todas maneras Él, hermano, de alguna manera quiso ir a visitar ese hogar. Y estando ahí, aprovechar para darnos una lección, porque acuérdese que el Maestro enseña. Y estamos hablando del toque del Maestro. Amén. La Biblia nos dice que, verso 15, Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Tocó su mano, la fiebre la dejó. Este es el toque del Maestro, porque cuando Jesús toca una vida, jamás volvemos a ser los mismos. Esta mujer estaba enfermedad, tenía una enfermedad física. Hermano, pero es necesario que nosotros permitamos que el Señor nos toque. Amén. Aquellos que tienen fiebre, hermanos, y cuando se recuperan, comúnmente están débiles y endebles, ¿verdad que sí?
Por un tiempo, después de que son sanos, hay algo que se llama convalecencia. Y después de que se ha tenido fiebre, ¿cómo se siente uno? Ay, bien debilucho, ¿eh? Como pollito recién nacido, así. Como que camina y no camina, ¿no? Hermano, pero lo importante y la enseñanza que Jesús nos muestra aquí, que cuando el Señor toca nuestras vidas, cuando el Señor sana nuestras vidas, algo sobrenatural sucede, porque esta mujer nos dice que ella se levantó de inmediato y hizo algo más, le servía. Yo quiero que hablemos de dos tipos de sanidad. Mire, una cosa es sanidad y otra cosa es milagro. Los milagros suceden de inmediato. La sanidad, hermano, puede ser inmediata como en el caso de esta mujer. Pero también la sanidad puede ser progresiva. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros tenemos la confianza en un médico que con el simple hecho de verlo, dicen por ahí, ya te compusiste? Pues es que es una sanidad instantánea, ¿no? Pero hay otra que conforme usted se va tomando el medicamento, poco a poco le dicen, en la tarde debe sentirse bien, y si no me llamas, así nos dice la doctora Mónica, ¿no? Usted me llama. Hermano, aquí el Señor Jesús tocó la mano de la mujer. Y normalmente, hermanos, cuando nosotros tenemos fiebre, ¿qué es la parte que tocamos? La frente, ¿no? Y decimos, ¡uy, tienes mucha fiebre! ¿Por qué el Señor le tocó la mano? Yo decía, Señor, pues no sé, pues le hubieras tocado su frente, le hubiera dicho, en mi nombre, sal fuera, ¿no? Y es que aquí, hermano, debemos aprender algo. El que sana es Cristo Jesús, no el hermano que ora por ti. A veces le tenemos más fe al hermano que a Cristo. Y el que sana es Jesucristo. Y luego a veces hasta decimos, no, es que yo sentí que esa oración no tuvo poder. ¿Sí o no? Sí, es que échale enjundia, hermana. Pues sí le echo enjundia, pero luego me quedo sin voz. Vea lo que dice la Biblia, tocó su mano. Nada más el toque del maestro produjo sanidad en esta mujer. Es que el del poder se llama Cristo Jesús. Amén. Esta sanidad fue sobrenatural, porque al instante esta mujer se levantó. Hermano, ¿qué nos enseña el maestro? En primera instancia, que cuando nosotros somos tocados para sanidad, seamos agradecidos y seamos serviciales. Mire, a veces nos pasan un listononón de peticiones. Que oremos por fulano, sutano, mengano, perengano, y hasta por gente que ni conocemos, ¿no? Y uno está ore y ore y ore y ore. Y ya después dicen, bueno, Señor, ¿sanarían? ¿No sanarían? Tú te los llevaste, seguimos orando. No sabemos. Dicen por ahí, por lo menos, avísenme. Hermana, ya sanó el hermano, ya sanó el Señor. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Ya sanó, para que ya no oremos por él. ¿Qué dicen en los hospitales? Desocupen esa cama, ¿verdad? Porque puede ser que ahora oremos, pero por otras personas. El Señor Jesús, como maestro, nos enseña que cuando tú seas tocado y seas sano, sea agradecido. En el grupo de WhatsApp de las mujercitas, gracias hermanas porque me ayudaron a orar por mi marido. Ya está bien, muy a mi pesar, pero ya sanó. No, eso es con la suegra, ¿eh? No, Dios bendiga a las suegras amadas, queridas, preciosas. Nada más pórtense bien, señores. Amén. Y nadie dijo amén. Señoras suegras, digan amén. Hay que ser agradecidos, hermanos. Esta mujer solamente le tocó su mano. Y es que aquí está la fe. ¿Usted cree que si Dios quiere lo puede tocar en esta hora para sanarlo? Sí. Pero siempre y cuando tú seas, hermano,
que le creas al Señor. Pero esta parte de ser agradecidos, gracias Señor. Ahora, aquí entra otra parte. Usted va a decir, ¿y qué si el Señor no me sana? ¿No voy a ser agradecido? También sea agradecido. El apóstol Pablo decía que él 3 veces había orado por ese aguijón. Y las mismas veces el Señor le había dicho, bástate mi gracia. Hay algunos que el Señor así nos tiene bien humilditos, con un aguijoncito que nos manda. Y dice, así mijito, bástate mi gracia. ¿Sí? Y es donde decimos, ¿y por qué aquel sí? Pues porque aquel es más humildito que yo. No lo sé. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Segundo, esta mujer se levantó y le servía. Hay que ser serviciales. Y como no se oye ni un amén, me voy a seguir con algo más. Capítulo 9 vemos nosotros también a partir del verso 27. Vea, el toque del maestro produce sanidad y como maestro nos enseña a ser agradecidos y serviciales. Más adelante nos habla de 2 ciegos. Mire, yo quiero que vayamos viendo cómo el Señor toca de diferente forma. En la primera parte vimos que el Señor fue a la casa de la suegra. En este caso nos dice el verso 27 al 30. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Número 1, la primera parte, Jesús visitó. En esta segunda parte nosotros vemos que 2 ciegos voluntariamente siguieron al maestro y le dieron voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Yo quiero que vayamos viendo estos pequeños detalles, pequeños pero hermosos en el Señor. Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero como muchos de nosotros de Sinaí, pero se fueron de ahí, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Como con los niños, ¿no? Pero no le vayas a decir a nadie. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Decimos, es que mi boca no paga renta. Y mi boca no es sepultura. Para que aquí se mueran los secretos. No vamos a hablarlos. No, ya hablamos una vez de eso, ¿verdad? Y no le voy a decir esto. Es extraordinario que nosotros notemos en esta mañana, hermanos, que los toques del maestro son diferentes. A la suegra de Pedro no le preguntó, él vio la necesidad. En esta segunda parte, los ciegos siguieron a Jesús. Ahora, fíjese bien, ¿cómo lo vieron? Pues no lo veían, pero escucharon que venía Jesús. Algo hermoso es que estos ciegos lo llamaron por su título mesiánico al maestro, hijo de David. Pudiera ser que la fe de estos estaba basada en la promesa de Isaías, donde nos habla que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, Isaías 35:5. Probablemente ellos escucharon las escrituras. Hijo de David, tú puedes hacer algo por nosotros, pero aquí es voluntariamente. Y hay gente que no quiere ser sana. El toque del maestro está dispuesto para ti en esta mañana. Pero ¿sabe qué? Mucha gente no quiere ser sana. Jesús ve la necesidad. Yo quiero tocarte. No, yo estoy así. Yo así estoy muy bien. No. Así puedo tener subyugada a mi familia. Pobrecita de la señora, está enferma. Pobrecita de la mamá. Pobrecita de la hermana. Pobrecita. Hermano, hay gente que le gusta vivir enferma. Es más, hay gente que saca provecho de ello. Pero estos ciegos probablemente ya estaban cansados, hermano. Pero ellos siguieron.
Ellos querían ser tocados por el Maestro. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser tocado por Jesús? Síguelo. Grítale, clámale: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, yo ya no puedo más. Pareciera que Jesús tardó su respuesta, porque con la suegra de Pedro llegó, tocó y se levantó. Pero aquí el Señor todavía, hermano, vea lo que les pregunta cuando vienen a la casa, ¿no? ¿Ustedes creen que yo puedo sanarlos? Nosotros podríamos decir: ¿qué pregunta del Señor Jesús? Y es que, mire, hermano, para recibir el toque del Maestro necesitamos tener fe. Y lo vemos a lo largo de los evangelios. Ya sea fe en la persona enferma, fe en los que traen a la persona enferma. A lo mejor muchas veces el enfermo ni tiene fe, pero el que lo trae sí. Y a veces el que lo trae no tiene fe, pero el enfermo sí. ¿Ay, a poco el Señor me puede sanar de esta enfermedad? Mira, a veces nosotros, los predicadores, hermanos, hace años aprendí esto. Yo decía: ¿cómo el Señor se va a molestar con una simple gripa en mí? Si Él está ocupado en sanar cáncer, leucemia, sida, bueno, todas las enfermedades graves, ¿no? Hasta que alguien dijo en una plática: es que ustedes los pastores tienen ese problema y usted está enferma bien seguido, ¿por qué no le ora a Dios? Si usted ora por los enfermos y sana, ¿por qué no ora a sí misma? Ay, pues creo que sí. Pensamos que hay enfermedades tan simples que podemos nosotros sobrellevarlas, y no es así, pero depende de la fe. Tal pareciera que Jesús quería probar la fe y su paciencia. Amén. Porque dice que en el camino lo seguían. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a la casa? No lo menciona. Pero ellos dicen esto, hermano. Número 1, lo llama por su título mesiánico: Hijo de David. O sea, heredero al trono de David, el rey. Para empezar, cuando el Señor les pregunta: ¿creen que yo los puedo sanar?, le dan otro título: sí, Señor. Señor, eres el dueño, eres el amo, eres el todopoderoso. Tú eres el Señor, el dueño de nuestras vidas. Cuando tú le dices Señor, le estás diciendo: tú tienes toda la autoridad sobre mí. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Hermano, el Señor tocó los ojos de ellos. Conforme a vuestra fe sea hecho. Él no quiso decir: reciban una curación proporcionada a vuestra fe. No, sino que Jesucristo dijo: recibid esta curación concedida a vuestra fe. Necesitamos tener fe. Ellos, hermano, lograron una visión clara, restaurada, un sello precioso de la fe que trajo la curación del Maestro compasivo. Los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les hace este encargo: no vayan a divulgarlo. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo en que el ministerio del Señor Jesús se hiciera público. Sin embargo, pues ellos proclamaron. ¿Se da cuenta de este ejemplo con el anterior? Cuando Jesús nos sana hay que ser agradecidos. Dice una alabanza: ¿cómo yo podré callar tanto amor? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder callar? Es necesario proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y qué ha hecho? Usted va a decir: pues mis ojos, yo nunca fui ciego. Espiritualmente estábamos ciegos. Y el Señor en su misericordia tocó nuestras vidas. Otro ejemplo más que vemos nosotros, Marcos 7, 32 a 35. Sí, hermano, dice uno: ay, Señor, y es donde muchos tenemos esperanzas. Marcos 7. Puede alabar a Dios los que están aquí. Y le voy a decir por qué puede alabar a Dios. Y si no, que el Señor toque su lengua esta tarde. Amén. Dice que le trajeron, Marcos 7:32,
la Biblia nos dice, y le trajeron un sordo y tartamudo. ¿Usted se imagina este panorama? Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí vemos otro panorama. Número 1, la suegra de Pedro, Jesús llegó, la tocó de la mano. Número 2, vinieron voluntariamente los ciegos y Jesús tocó, pero les preguntó si querían. Número 3, aquí encontramos nosotros, que alguien más trajo a este enfermo. Le trajeron y le rogaron, o sea, se entiende que no era una sola persona, probablemente eran 2 o más, que pusiera la mano encima. Y es que, hermanos, esta gente ya había visto que el maestro podía simplemente tocar la mano, la cabeza. ¿Qué dice la Biblia en relación a los niños? Que le traían a los niños para que los tocase y los bendijera. ¿Por qué? Porque para los judíos el que un rabino, un maestro tocara a los niños, para ellos como sociedad contaba mucho. Pero aquí vemos, hermano, que hubo gente y le rogaba. Y aquí entra algo especial, hermanos. Mire, este verso echa por tierra esas enseñanzas de decir, yo tengo a mi hijo enfermo y yo me levanto y reclamo sanidad para mi hijo. Aquí dice que la gente le rogaba al maestro. Yo no sé de qué manera, qué palabras expresaban, pero tal vez le decían, Jesús, por favor, pon tu mano sobre mi hijo, mi hermano, no lo sé, te rogamos, te suplicamos, pero es con humildad. Y es que esa doctrina de decir, yo declaro sanidad sobre tu vida, le decía a alguien de la familia en la semana, esa doctrina es para gente floja, que no le gusta orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Es como el aire que respiramos, nos decía la hermana Caro en su prédica, ¿no? Aprovechemos el aire que tenemos y que respiramos. Ella decía, y después no vamos a comprar nuestro tanquecito de oxígeno. Vea, es gratis, aleluya. Gloria a Dios. Algo que llama la atención aquí, del toque del maestro, vea. Verso 33, tomándole aparte de la gente. O sea, ¿por qué Jesús no lo sanó delante de la gente? Y es que, hermanos, de verdad, mire, ustedes no, pero hubo iglesias donde fuimos enseñados, donde cómo les gustaba el espectáculo y el show. Venga por su milagro. Y todos viéndolo con los ojos abiertos, ¿no? A ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. Al Señor Jesús no le gustaban los espectáculos. Y yo me baso en esto, hermano. Vea, tomándole aparte de la gente. ¿Qué tipo de gente? Gente incrédula. Gente que nada más, hermano, le gusta estar observando. ¡Ay! Y se movió así. Y Jesús lo tocó y ¡ay! Hizo así. El Señor era sabio, por algo era el maestro, por excelencia. Hermano, dice la Biblia, vea, aquí es un toque diferente del maestro. ¿Qué hizo? Metió los dedos en las orejas del enfermo y escupiendo tocó su lengua. ¿A usted le gustaría que así se orara por usted? O sea, el Señor tocaba de diferente forma. O sea, ¿qué manera, no, hermanos? Metió sus dedos acá y luego escupe y toca la lengua.
Es que la sanidad, como Él te va a sanar a ti, Marisol, va a ser diferente a mi hermano de allá, va a ser diferente a mí, va a ser diferente a Vicky, a Marlene, a Caro. Dependiendo cada necesidad, el Señor te va a tocar. Yo creo que a Caro no la tocaría así. Trae cubrebocas, si no yo ya lo hubiera visto la cara de... ¡ah! Pero Dios trata con los que somos así de una manera especial para que se nos quiten esas cositas raras que a veces ¿sí? Oye, a mí no me gusta comer eso. Váyase de misionero y verá. Tacos de chapulín ahí. Hermano, seguimos leyendo. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata, es decir, sé abierto. Una palabra aramea. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba. Sigue diciendo Jesús, les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaba. Qué hermoso toque del maestro. Ahora, no por esto vaya a decir usted, ahora así voy a orar yo por los enfermos. Ajá. ¿Qué oído te duele? Y le va a meter el dedo. No, vea lo que dice la Biblia. Vea lo que dice. Verso 34. Levantando los ojos al cielo. O sea, él oró a su Padre. Él tenía una dependencia de su Padre. Y porque él dice, gimió, o sea, clamó. Hermano, no es nada más llegar y en el nombre de Jesús ya sano, Señor, si tú quieres. O sea, a menos de que usted esté bien, súper ungido, ¿no? Ore por mí, óreme. Póngame la mano aquí. Pero eso sí, haga una oración enjundiosa, de esas que se sienta, de esas que hasta hable lenguas. Bueno, o quieres profecía o quieres sanidad. Especifique. Es que fuimos mal enseñados. Y todavía nos dicen, no, es que no le echaste ganas. No le echaste ganitas. O sea, hermano, el que entendió, entendió. Fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Amén. Parece que estas personas tenían el deseo de que su familiar escuchara. Eran demasiado ardientes en su petición. Hermano, el Señor Jesús sigue obrando y tocando vidas. Y yo creo, hermano, que el Señor Jesús quiere desatar ligaduras de nuestra lengua y quiere tocar nuestros oídos para escuchar su voz y para que alabemos el nombre del Señor. Es por eso que en estos días, de verdad, hermanos, a veces ya no sabemos de qué hacer. Con el grupo de servidores es ayuno y oración, pero que tu oído sepa escuchar la voz de Dios y que tus ojos vean a través de la palabra. El día viernes que me acercaba con el grupo de alabanza, yo creo que ni se le esperaban los pobres, ¿verdad? ¿Cómo les fue en su ayuno y oración? ¿Qué les dijo Dios a través de la palabra? Y se quedaron así como... Alguien me dijo, no, pues yo estoy leyendo tal libro, ya se imaginará. Pero no me dicen más. Entonces, yo tomé un verso que sé que de ahí muy fuerte. Oh, Gálatas, insensatos. Pues sí, si no me dices qué, pues si está, ¿verdad que sí? Por ahí anda el hermanito. Pero no me dicen específicamente qué. Muy fuerte, ¿no? Hermanos, ¿cuánto necesitamos que el Señor este día toque nuestros oídos y nuestra lengua para alabar y glorificar el nombre de Dios? Hoy más que nunca lo corroboro. El hecho de que usted traiga cubrebocas no impida que alabe a Dios. Necesitamos desatar nuestra lengua, alabar el nombre del Señor. Yo no creo que sus jóvenes sean así en su casa.
Yo no creo que sus hijos sean así en su casa. A veces les decimos, por favor, ya, guarda silencio. ¿Ven? Eso no quiere decir que aquí estén hable y hablen en el culto, no, que estén alabando a Dios, glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Hermano, esa lengua estaba seca. Necesitaba la unción, el poder, la autoridad del Maestro Divino. Gloria al Señor. Esa fuente de virtud, esa fuente sanadora que Jesucristo solo podía dar. Amén. El toque del Maestro produce libertad para ver y oír lo que Dios quiere mostrar y oír su voz. Usted no sabe cuánto anhelamos de aquí y de allá que tengamos hambre de ser tocados por el Señor. Nuestra nación, nuestro mundo, nuestra tierra necesita ser tocada por Cristo Jesús. Hemos venido hablando estos últimos días. Necesitamos humillarnos ante el Señor y clamar misericordia y perdón para que el Señor sane nuestra tierra, sane a las personas, nos sane a nosotros. Algo más que vemos antes de terminar. El toque de Jesús produce vida cuando todo parece estar perdido. Ahí sí vamos a detenernos un poquito más. Marcos 5:24. Vaya conmigo ahí, por favor. Usted se sabe. Estoy tocando temas muy conocidos, pasajes muy conocidos. Y yo le repito, a veces decimos, es que bien conocido este pasaje. Pues si somos cristianos en el Evangelio, pues nos debemos de saber ya la Biblia, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo no creo que su Biblia o su libro de vida sea el vaquero, el mimín pinguín, no sé, tanta literatura que a veces tenemos en casa que decimos, o eres cristiano o qué eres. ¿Sí o no? Hay historias de amor. Voy a hacer un paréntesis para las señoras que les gustan las novelas. Hay historias de amor tan hermosas en la palabra como para llenar nuestra cabecita de cosas que no. Somos cristianos, ¿verdad que sí? Tenemos 2 testamentos, ¿verdad que sí? ¿Ya viste todo lo que te dejó el Señor? Pues ahí voy, hermana. Llevo 30 años en el Evangelio, pero ahí voy. El toque de Jesús produce vida cuando todo parece estar perdido, hermano. Vemos a nosotros aquí a la mujer con flujo de sangre. No solo a las telenovelas, van a decir, ay, los que les gustan las películas también. No por eso me vaya a tachar de, ¿cuál es la palabrita? Legalista. No, a mí también me gusta ver buenas películas, muy buenas películas. Pero nuestra prioridad está aquí. Si nosotros nos da el tiempo, no lo quiero dejar así. Si a usted le da el tiempo, hermana, usted está en libertad. Después de haber orado, leído, estudiado, analizado la palabra, adorado, todo, le da el tiempo, dése su gusto de ver todo lo que usted quiera, después de que le haya dado tiempo de lo que le acabo de decir. Claro que sí. Regreso, se cierra el paréntesis, porque luego me dicen, ay, la hermana, no, lean bien el contexto y escuchen bien el contexto. Esta mujer era una persona sin esperanza, desahuciada, lastimada, sola, considerada inmunda por la sociedad. Estoy en Marcos 5:21. El contexto de esto es que llega un hombre, hermano, el principal de la sinagoga, que llamaba Jairo, y se postró a sus pies y le rogaba, diciendo que su hija estaba agonizando, que fuera a su casa para que la tocara, para que la salvara. Pero mientras tanto, ahí va la multitud. Aquí vemos nosotros otro diferente tipo de toque del Maestro. Las anteriores Jesús tocaba, pero aquí lo tocaron a él. Aquí lo tocaron a él.
Pero una mujer, verso 25, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Un toque diferente, hermano. Vuelvo a retomar el contexto de esta mujer. Físicamente estaba en un estado lastimoso, 12 años, 12, pero con una determinación de tocar al maestro, convencida que si ella lograba tocar a Jesucristo, sería salva, sería sana, porque así lo marca la Biblia: seré salva de mi azote. Y aquí, hermanos, siempre me gusta tomar el ejemplo de esta mujer. ¿Por qué? Mire, era una mujer que era considerada inmunda por la situación que ella vivía. Era una mujer que el simple hecho de reunirse con otras personas no era muy aceptada, sino que era apartada, porque la ley así lo determinaba. Era excluida. Era una mujer, le voy a repetir, una mujer sin esperanza, desahuciada, lastimada, sola, considerada muy apartada de la sociedad, físicamente en un estado lastimoso. Físicamente yo me la imagino delgada, demacrada, mal por tantos años de padecer. Sin embargo, hermano, llegó el momento que ella escuchó hablar de Jesús. ¿Se acuerdan de aquellos otros que Jesús les decía: no lo divulguen, y que lo divulgaban? Ella escuchó hablar: hay un Jesús, hay el Hijo de David, hay un maestro, hay un hombre que entra, que toca y la gente es sana. Ella oyó hablar de Jesús. Yo le pregunto: ¿cuántas veces hemos oído hablar de ese Jesús? Gloria a Dios. Pero lo que me encanta de esta mujer es que ella no solo vio su necesidad, no solo dijo: pues sí, yo creo que sí, Jesús me puede sanar, pero si alguien me llevara, si alguien me dijera, ¿qué hago? No, estaba sola. El marido, pues ni pensarlo, ¿no? No tenemos el tiempo suficiente para analizar el por qué me atrevo a hablar así. Ve su necesidad y actuó, porque ella quería tocar a Jesús. No solo creyó que Jesús la podía sanar, ella entró en acción a pesar de los riesgos que corría. Y es aquí, hermano, donde entramos nosotros. Dice la Biblia que ella se abrió camino entre la multitud, se sacudió los prejuicios y no le importaron las críticas. ¿Por qué? Porque ella no podía acercarse a la gente, porque era considerada inmunda. La iban a criticar, iban a murmurar. ¿Cuántas veces no nos acercamos a Dios por los prejuicios? Sí tengo necesidad, pero un día, ahora que sea el aniversario de Sinaí, a ver si trae a alguien con don de sanidad para que me sane. Estamos esperando a que un ángel venga a mover las aguas. Imagínese que el ángel venga y ministre antes de predicar, y usted llega al final de la prédica. ¿Va a alcanzar al ángel? ¿Verdad que no? El maestro por excelencia, el maestro compasivo, aquel que tocó el violín y le dio valor, está en medio de nosotros en este día.
Y si usted quiere, el Señor lo puede tocar. Pero también, si usted quiere, usted puede tocar el corazón de Jesucristo. Esta mujer tocó el manto, tú puedes tocar su corazón. Pero tienes que vencer los prejuicios. Tienes que vencer las críticas. No le importó lo que dijeran. Esta mujer decidió cambiar su presente y actuó. Se levantó determinadamente tocar el manto del maestro. Usted se imagina esta escena. Nosotros lo vemos en las películas nada más, pero ella se abrió paso. Tenemos que abrirnos paso. Tenemos que dejar a un lado todo aquello que al Señor no le agrada. Pero yo quiero tocar tu corazón, Señor. Esa mujer logró su propósito. Tocó a Jesús y su vida cambió. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, al saber que virtud había salido de él, preguntó: ¿quién me tocó? Amén. Ella con miedo, pero ya sana, ¿no? Con temor, pero sana. Supo enfrentar la situación. Ella viene ante el Señor y se postra y le dice toda la verdad. El Señor Jesús le habla: tu fe te ha hecho salva. Veamos aquí dos vertientes. Aquí primero el Señor la salvó y luego la sanó. Y es que aquí es donde yo quiero entrar, hermano. Mire, cuando usted lo llamen para orar por un enfermo inconverso, vaya, pero procure que esa persona sea salva primero y luego sana. ¿Qué es lo más importante, hermanos? ¿Ser sanos o ser salvos? Y cuando nos llaman a orar por inconversos, ¿qué nos dicen? Hermana, puede ir a orar por el Señor de aquel que se está muriendo y quiere que Dios lo sane. Y dice: no, pues pues sí, pero pues primero que sea salvo, ¿no? Porque luego son sanos. ¿Y qué cree? Pues se regresan al mundo. O sea, no se regresan al mundo porque nunca salieron del mundo. Hermanos, lo más importante es la salvación de nuestra alma, porque si esa persona fallece, nosotros estamos contentos y felices porque se fue a la presencia del Señor. Pero imagínese, es sano y se pierde en el mundo. ¿Qué satisfacción le queda a usted? Ahí andan muchos sanos. Yo oré por él y fue sano. No, pues sí se nota que tú oraste por él. Porque cuando actúa Cristo, lo salva. Espero no darme a entender mal. Esta mujer fue salva de su azote. Ve en paz y queda sana. Queda sana. Amén. Y bueno, lo último que vemos nosotros en este pasaje es que mientras el Señor está detenido por una mujer menstruosa, enferma, hermanos, el poder del Maestro no se limita. Vienen a darle las noticias a este varón y le dicen: tu hija ha muerto, ya no molestes al Maestro. Pero Jesucristo, el Dios compasivo, a él no se le pasa nada. Nada pasa desapercibido, mi hermano. Jesús le dice dos cosas: no tengas miedo y cree solamente. No tengas miedo. Y de tanta multitud, nada más se llevó a 3: Pedro, Jacobo y Juan. Nada más ustedes. Llega a la casa, hermano, están llorando. Se enfrenta Jesús a las burlas, pero el toque del Maestro. Y tomándolo de la mano, tomando la mano de la niña. ¿Se acuerda con quién empezamos? Con la suegra de Pedro, que tocó su mano. Y quiero terminar con esta niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña,
a ti te digo, levántate. O sea, qué palabras de autoridad del maestro. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué pasó ahí? Se asustaron grandemente. Y vuelve a decir lo mismo el Señor Jesús, las mismas indicaciones. Que nadie sepa lo que acaba de suceder. Y les dijo, denle de comer a la niña. Hermanos, hay diferentes toques. Hemos visto a diferentes personas que fueron tocadas por el Maestro, por el Señor como sanador. En estos tiempos necesitamos acudir a Jesucristo, amados hermanos, y pedirle con humildad que nos toque para sanidad. Nuestro mundo necesita sanidad, pero necesitamos reconocer al Hijo de David. Necesitamos reconocer a Jesucristo. Probablemente haya alguien que no está enfermo físicamente, pero sí del alma. Y la pregunta es, ¿cuántos años llevas así? La mujer llevaba 12 años. Probablemente llevas años lastimado, herido, condenado, en el abandono, avergonzado. Tomemos la decisión que hizo esta mujer. Yo quiero tocar el borde de tu manto. Me da vergüenza decir lo que tengo. Me avergüenza la enfermedad que tengo. Esta mujer dejó a un lado la vergüenza. Dejó a un lado los prejuicios. ¿Y qué hizo? Se acercó a Jesús. Aceptemos nuestra condición. No la escondamos más. No te avergüences más. Levantémonos en este día y vamos a pedirle al Maestro que nos toque. Tócame, Señor. Que cambie mi presente. Que vuelva a dar vida, si es que se necesita vida espiritual. Que sane tu corazón, que sane tu alma, que sane tu cuerpo si estás enfermo. Probablemente usted se sienta como aquel viejo violín, polvoriento, que necesita el toque del Maestro, sin valor, sin identidad, sin sentido a la vida. Probablemente te sientas como ese violín allá abandonado. Es decir, mi vida ya no tiene valor. Mi vida ya no tiene sentido. Pídele al Señor que hoy te toque. Pero de verdad, hermanos, dile, Señor, tócame. Mi vida no tiene sentido, no tiene identidad, no tengo esperanza. Necesito consuelo, sanidad, libertad, perdón. Tal vez algunos necesitan que Cristo les dé vida nuevamente y ponga un nuevo cántico en su boca. Jesucristo promete, hermanos, estar con nosotros. El toque del Maestro puede cambiar radicalmente tu vida, siempre y cuando tú le creas